Algunos de los actos más perturbadores de la historia comenzaron con las buenas intenciones de un padre. A lo largo de los siglos, y aún hoy, madres y padres han seguido rituales tan extraños, tan inquietantes, que la línea entre el amor y la crueldad casi desaparece. En algunas culturas, a los recién nacidos nunca se les permite tocar el suelo. En otras, los niños son marcados, privados de alimento o moldeados de nuevo, en nombre de la belleza, la fuerza o la fe. Ella me decía, ponte en el suelo, y después me frotaba esta piedra sobre el pecho. Alguien me sujetó con fuerza y me mantuvo inmovilizado mientras ella realizaba aquello, por toda esta parte, y fue extremadamente doloroso. Cuando lo recuerdo, aún puedo sentir el dolor, literalmente. Cada acto justificado, cada dolor transmitido, todo en nombre del amor. Estas no son historias de monstruos, son reflejos de nosotros. Pero si esto alguna vez se llamó buena crianza, ¿qué dirá el futuro sobre nosotros? Número 12. Mingi. En el Valle del Omo de Etiopía, donde la tierra sangra rojo y el aire vibra con espíritus ancestrales, una sola palabra alguna vez tuvo el poder de la vida y la muerte: Mingi. Para las tribus Karo, Jamar y Bana, significaba maldito, pero la maldición no nació del mal, nació del miedo. Un niño podía convertirse en Mingi por las razones más simples: nacer fuera del matrimonio, tener dientes que crecían en el orden incorrecto, o ser parte de un par de gemelos. Para las tribus, estos no eran coincidencias, eran señales de que espíritus oscuros habían tocado al niño. Y si ese niño vivía, la desgracia, sequía, enfermedad, incluso muerte, podía caer sobre toda la comunidad. Así que, en actos que rompían corazones pero obedecían creencias, los padres llevaban a sus bebés a la orilla del río o profundo en la maleza y los dejaban allí. Algunos eran ahogados en el río Omo, otros dejados al silencio de lo salvaje. Sus llantos eran tragados por el viento, y la aldea seguía adelante, creyendo que habían protegido a los vivos. Para nosotros suena inimaginable, pero para ellos era supervivencia. El amor y el terror coexistían, porque la elección de un padre nunca era entre lo correcto y lo incorrecto, era entre su hijo y su gente. Durante siglos, nadie lo cuestionó, hasta que un hombre lo hizo. Su nombre era Lale Labuko, nacido de la tribu Karo. Maybe 5, 6 elders come and grabbed 2 years old baby, grabbed from the mother, and they ran to the river. So I followed the elders to the river, and I was hiding myself, and I saw when the elders drowned the child in the river, and the child was killed. De niño, vio la tragedia repetirse una y otra vez. Cuando creció, ya no pudo quedarse de brazos cruzados. Lale comenzó a rescatar niños Mingi, sacándolos antes de que el ritual pudiera ocurrir, escondiéndolos, alimentándolos, dándoles una oportunidad de vivir. Su lucha era peligrosa, su propia gente lo rechazó, pero su desafío se volvió más fuerte que su miedo. Y en 2012, después de siglos de silencio, la tribu Karo finalmente declaró el fin de los asesinatos Mingi. Hoy, los niños que Lale salvó, los que alguna vez fueron marcados para morir, viven bajo el cuidado de su fundación, Omo Child. Sus risas ahora se elevan sobre el mismo río que una vez reclamó tantas vidas. La historia de Mingi no trata solo de superstición, trata del poder de la creencia y de cómo el amor, cuando es lo suficientemente valiente, puede reescribir incluso las leyes más antiguas del miedo. Número 11. Los pies vendados de China. The shape of a bound foot was said to resemble a lotus flower, and the most desirable of brides would possess a 3-inch foot, known as a golden lotus. En las tranquilas aldeas del sur de China, todavía caminan algunas ancianas con pies que no miden más que la mano de un hombre. Sus pasos son lentos, cuidadosos y dolorosos, recordatorios de una tradición que gobernó la sociedad china durante casi 1000 años. Se llamaba vendado de pies y comenzaba cuando las niñas tenían apenas 5 años. Sus madres, a menudo llorando, sumergían los pies de sus hijas en agua caliente, recortaban las uñas y doblaban los dedos firmemente bajo la planta hasta que los huesos se rompían. Luego, largas tiras de tela se enrollaban alrededor del pie, aplastándolo en un arco tan alto que parecía una luna creciente. Cada día, las vendas se apretaban más, remodelando el pie en lo que la sociedad alababa como perfección, el loto dorado de 3 pulgadas.
Para los de afuera, era tortura. Para quienes estaban dentro de la cultura, era amor, el doloroso regalo de una madre para asegurar el futuro de su hija. En la China imperial, los pies pequeños significaban refinamiento, obediencia y belleza. Una niña con pies de loto perfectos podía casarse bien, escapar de la pobreza y traer honor a su familia. La agonía se veía como necesaria, incluso noble. Durante siglos, esta idea de belleza definió la feminidad misma. La tradición sobrevivió dinastías, guerras y reformas, atando generación tras generación, hasta principios de 1900, cuando la nueva república prohibió la práctica. Sin embargo, en muchas provincias rurales, continuó en secreto por décadas más. Hoy, solo quedan vivas unas pocas docenas de mujeres con pies vendados, la mayoría en sus 90 años. Documentales y fotógrafos han capturado sus testimonios finales. Mujeres que alguna vez creyeron que romper sus huesos era la única forma de construir su valor. Sus pies están torcidos, frágiles y marcados, pero sus historias revelan algo más profundo que el dolor. Son prueba viviente de que el amor, cuando es moldeado por la cultura, puede convertirse en crueldad sin jamás intentar serlo. Y sus pequeños, quebrados pasos resuenan con una verdad inquietante, que a veces lo que una sociedad llama hermoso, tiene un costo demasiado alto. Número 10. Le Bleu. En los vastos desiertos de Mauritania, la belleza ha llevado durante mucho tiempo un precio pesado. Aquí, el valor de una mujer alguna vez se midió no por su gracia o carácter, sino por su tamaño. Cuanto más lleno su cuerpo, mayor era el orgullo de su familia. Esta creencia dio origen al Le Bleu, la práctica brutal de forzar a comer a niñas en preparación para el matrimonio. Desde tan temprano como los 5 años, las niñas eran enviadas a campamentos de engorde, donde se les obligaba a consumir cantidades enormes de comida, tazones de gachas, cubetas de leche y interminables porciones de cuscús. Si se negaban, eran golpeadas o se les apretaban dolorosamente los dedos entre palos hasta que tragaban. Algunas bebían tanta leche de camello que sus estómagos se hinchaban dolorosamente, otras enfermaban, pero se les decía que su sufrimiento era prueba de amor. Para muchas familias, el Le Bleu era un acto de cuidado, una forma de asegurar que sus hijas atrajeran maridos ricos. Las estrías eran alabadas y el peso era visto como estatus. Sin embargo, bajo este ideal cultural se escondían daños profundos: obesidad temprana, diabetes, enfermedades cardíacas y trauma emocional. Aunque Mauritania ha prohibido el Le Bleu, la práctica sobrevive silenciosamente en aldeas remotas, defendida como tradición. Pero la marea está cambiando. La educación moderna, las redes sociales y las voces de las mujeres están desafiando antiguas creencias, obligando a la nación a enfrentar una pregunta incómoda. Cuando un ritual nació del amor, ¿cómo admites que causó daño? Número 9. El ritual del lanzamiento del bebé. En lo alto de las aldeas de Maharashtra, India, un ritual de siglos de antigüedad sigue desafiando la lógica. En el techo de un templo, casi 50 pies sobre el suelo, un sacerdote y un padre están juntos, sosteniendo a un recién nacido sobre el borde. Abajo, una multitud se reúne, estirando una delgada tela. No hay vacilación, el niño es soltado y cae. Este ritual, conocido como baby tossing, se cree que bendice a los niños con fuerza, salud y protección divina. Durante generaciones, las familias han hecho este viaje, convencidas de que los dioses acunarán a sus bebés en el aire y los entregarán sanos a la tela que los espera. Cuando el niño aterriza, la multitud estalla en celebración. El bebé es levantado en alto, envuelto en oración y devuelto a la madre, que llora, no de miedo, sino de fe. Para los de afuera, parece impensable. Para quienes lo practican, es sagrado. El ritual se remonta a más de 7 siglos, nacido en una época en la que la mortalidad infantil era común y la intervención divina parecía necesaria. Aunque las autoridades indias lo han prohibido, informes y videos revelan que aún ocurre, en silencio, en rincones ocultos del Maharashtra rural. Para estos padres, no es un acto de crueldad, sino de amor. Creen que soltar, incluso por un latido, invita la fuerza divina a la vida de su hijo, pero deja una pregunta inquietante en el aire. Cuando el amor exige fe, ¿cómo sabes cuándo ha ido demasiado lejos? Número 8. Ebinyo. En lo profundo de las zonas rurales de Uganda, persiste una práctica escalofriante, una que los padres realizan no por malicia, sino por miedo. Se llama ebinyo, que se traduce como dientes falsos. Durante generaciones, las familias han creído que cuando un bebé sufre fiebre, diarrea o vómitos, es por un diente maldito que brota de sus encías.
un diente que debe ser removido antes de que los mate. Así que, cuando la enfermedad golpea, los padres no acuden a clínicas sino a curanderos locales. El bebé es acostado, llorando y temblando, mientras el curandero toma un palo afilado, un clavo o incluso una varilla metálica calentada, y cava en las suaves encías para extraer el diente asesino. El ritual pretende salvar al niño, pero para muchos termina en tragedia. Los bebés sangran, sus diminutos cuerpos se ven abrumados por infecciones, y algunos nunca se recuperan. El levinjo comenzó en aldeas aisladas donde la atención médica era escasa, donde la superstición llenaba el vacío de la ciencia. Madres y padres creían que estaban salvando a sus hijos de la muerte, no causándola. Incluso hoy, en partes de Uganda, Sudán del Sur y Tanzania, el levinjo sobrevive silenciosamente, transmitido en susurros de tradición. Las campañas de salud ahora luchan por ponerle fin, enseñando que estas fiebres no son maldiciones, sino enfermedades tratables como la malaria o infecciones. Sin embargo, la creencia corre profunda. Para muchos, el levinjo sigue siendo un acto de amor, un intento desesperado de proteger lo que más quieren. Y eso es lo que lo hace verdaderamente inquietante, cuando el amor mismo se convierte en la mano que daña. Número 7. El colacho. Cada junio, en la pequeña aldea española de Castrillo de Murcia, tiene lugar un ritual antiguo y sorprendente, uno que ha sobrevivido por más de 4 siglos. Conocido como el colacho, o el Festival del Salto del Bebé, se remonta a 1620 y sigue siendo una de las tradiciones religiosas más inusuales de España. Durante el festival, hombres disfrazados de diablos, con máscaras amarillas y trajes rojos, corren por las calles empedradas al sonido de los tambores. Al llegar al centro del pueblo, decenas de bebés nacidos en el último año son cuidadosamente colocados sobre colchones en filas. Luego llega el momento definitorio. Los diablos corren y saltan sobre los bebés, volando a solo unas pulgadas sobre ellos. Este extraño ritual está profundamente arraigado en el simbolismo católico. Se cree que cuando los diablos saltan, absorben los pecados de los bebés y los limpian del mal, otorgándoles protección y buena salud para el futuro. Una vez completado el salto, los sacerdotes realizan bendiciones y las familias celebran con música, baile y comida, marcando la renovación espiritual de los bebés. Aunque parece peligroso, nunca se han reportado lesiones graves a lo largo de la larga historia del festival. Aún así, el colacho suele provocar controversia mundial, con personas externas llamándolo imprudente o inseguro. Los locales, sin embargo, lo defienden como una parte sagrada de su identidad, una expresión viva de fe y comunidad que ha perdurado por generaciones. Para ellos no es un espectáculo, es una promesa que sus hijos, purificados por el valor y la tradición, caminarán seguros por la vida. Número 6. Planchado de pechos. En partes de Camerún y en algunas áreas de Chad y Nigeria, una dolorosa tradición continúa moldeando la vida de las jóvenes, a menudo en silencio. Se conoce como planchado de pechos, una práctica donde madres o familiares femeninas calientan piedras, morteros de madera o espátulas de metal y los presionan contra el pecho de la niña en un intento de retrasar el crecimiento de los senos. La creencia detrás de esto está basada en la protección. Muchas madres temen que el desarrollo temprano de los senos atraiga atención no deseada, conduzca a acoso sexual, agresión o matrimonio precoz. Al aplanar el pecho, esperan proteger a sus hijas del daño, mantener las niñas un poco más de tiempo. Es un acto nacido no del odio, sino del profundo miedo y amor en una sociedad donde la seguridad de las niñas nunca está garantizada, pero el dolor y los daños son devastadores. Los objetos calientes queman la piel, destruyen tejidos y pueden causar consecuencias a largo plazo como infecciones, quistes, deformidades e incluso dificultades para amamantar más adelante. Según un estudio de 2006 de GIZ, aproximadamente 1 de cada 4 niñas en Camerún, la mayoría entre 11 y 15 años, había experimentado el planchado de pechos. Hoy, organizaciones de derechos de las mujeres y activistas locales trabajan incansablemente para terminar con esta dañina tradición. A través de la educación, el diálogo abierto y el trabajo comunitario, ayudan a las familias a entender que proteger a una niña no debe significar lastimarla. Muchas de las mismas madres que alguna vez realizaron el ritual ahora están hablando, rompiendo generaciones de silencio. El planchado de pechos no es solo una historia antigua, todavía ocurre. Y aunque comenzó como un acto de amor, la conciencia puede ayudar a que termine siendo uno, reemplazando el miedo con comprensión y el dolor con protección. Número 5. MGF. I was cut for my future husband
So I don't have sex outside marriage. Primarily my body is just there to carry babies. En varias partes de Somalia, Sudán, Egipto, Etiopía, Sierra Leona, Malí e incluso algunas provincias de Indonesia, un ritual profundamente arraigado y devastador continúa marcando la vida de millones de niñas. Se llama mutilación genital femenina, o MGF, una práctica que implica la extracción parcial o total de los genitales externos femeninos, a menudo realizada sin anestesia, esterilización o consentimiento. Para las familias que la practican, la MGF no se considera crueldad, sino un rito de paso, una manera de preservar la pureza de la niña, asegurar su posibilidad de matrimonio y traer honor a la familia. En algunas comunidades, se celebra como un evento alegre, suenan tambores, las mujeres cantan y los familiares se reúnen mientras la joven, a veces tan solo de 5 años, es llevada a una estera o un banco. Luego, entre los cantos, se usa la cuchilla. El dolor es indescriptible. No hay atención médica, ni consuelo, y a menudo ninguna explicación. Muchas niñas se desmayan, sangran abundantemente o desarrollan complicaciones de por vida, infecciones, dolor crónico, infertilidad y traumas que las acompañan hasta la adultez. Algunas no sobreviven. A pesar del sufrimiento, la presión social mantiene viva la práctica. Quienes se niegan corren el riesgo de ser avergonzadas, rechazadas o imposibilitadas para casarse. Según UNICEF, más de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sido sometidas a MGF, la mayoría antes de los 15 años. Los esfuerzos internacionales, la educación y campañas lideradas por sobrevivientes están logrando avances. Se han aprobado leyes, las comunidades están cambiando y más padres están diciendo no. Pero en áreas rurales, el ritual continúa en secreto, escondido tras muros de tradición y silencio. La MGF no es solo una herida física, es una cicatriz cultural que se transmite de generación en generación. Terminarla requiere más que condena. Requiere compasión, diálogo y el valor de cuestionar qué significa realmente el honor. Porque ninguna tradición que cause un dolor tan duradero puede llamarse protección ni amor. FGM is not a cultural traditional practice, but actually it's child abuse. Número 4. Novias infantiles. En aldeas de Bangladesh, India, Nepal y gran parte del África subsahariana, desde Níger hasta Chad y Mozambique, la infancia a menudo termina mucho antes de lo que debería. En algunas comunidades, niñas de entre 10 y 14 años son casadas, no por amor ni elección, sino por pobreza, costumbres de dote y honor familiar. Para muchos padres, casar temprano a una hija significa una boca menos que alimentar y una promesa más de seguridad en un mundo incierto. Las bodas pueden parecer festivas, suenan tambores, la henna tiñe manos pequeñas y los familiares sonríen mientras la niña se viste como novia. Pero detrás de las canciones y las joyas yace una dura realidad. Ahora se espera que sea esposa y, pronto, madre. Muchas son forzadas a abandonar la escuela, perdiendo la oportunidad de soñar, aprender o construir un futuro más allá de las paredes del hogar. Las consecuencias son devastadoras. Los embarazos tempranos a menudo provocan complicaciones que amenazan la vida. Los cuerpos de las niñas simplemente no están preparados para el parto, y la mortalidad materna entre las novias infantiles sigue siendo alarmantemente alta. Muchas sufren fístulas, desnutrición y traumas emocionales, atrapadas en relaciones donde no tienen voz ni poder. Según UNICEF, más de 12 millones de niñas se casan antes de los 18 años cada año. Eso es una cada 2 segundos. Aunque se han logrado avances mediante la educación y campañas de concienciación, la práctica persiste, particularmente en regiones rurales donde la tradición y la pobreza superan la ley y las políticas. El matrimonio infantil no es solo un problema cultural, es una crisis de derechos humanos. Cada niña merece reír, aprender y vivir libremente, no cargar con las responsabilidades de la adultez antes de tiempo. Terminar con esta práctica significa dar a millones de niñas algo que les ha sido negado por largo tiempo: infancia, elección y futuro. Número 3. Sacrificio infantil. En Uganda, una creencia inquietante sigue proyectando su sombra: la idea de que la sangre de un niño puede traer riqueza, éxito o protección. A puertas cerradas, personas desesperadas aún recurren a brujos y curanderos tradicionales que afirman que la prosperidad puede comprarse con sacrificio humano. Las víctimas, a menudo jóvenes e inocentes, son secuestradas o engañadas, luego asesinadas y enterradas cerca de casas, granjas o edificios nuevos, creyéndose que sus muertes bendicen la tierra con fortuna. Uno de los casos más impactantes surgió en 2009, cuando la policía descubrió el cuerpo mutilado de Joseph Kasirye,
de 10 años, fue sacrificado por el empresario Moses Sekito, quien creía que el ritual aseguraría el éxito de su nuevo hotel. La historia causó horror en Uganda y reveló cómo las supersticiones antiguas todavía prosperan bajo la superficie de la vida moderna. En 2010, el gobierno ugandés formó la Fuerza de Tarea contra el Sacrificio Humano, tras informes que mostraban casi 30 asesinatos rituales en un solo año. Activistas como el pastor Peter Sewa Kirianga y su organización Kiampisi Child Care Ministries comenzaron a actuar, rescatando niños, denunciando brujos y educando a las comunidades sobre los peligros de tales creencias. Sin embargo, casos aislados persisten, impulsados por la pobreza, el miedo y la ilusión de riqueza rápida. Aunque prohibido, el sacrificio infantil no ha desaparecido, se esconde en las sombras de la desesperación. Casos similares aparecen en Nigeria y Tanzania, mostrando que este horror no conoce fronteras. Es un recordatorio escalofriante de que cuando la superstición y la codicia se encuentran, la inocencia es la primera en morir, y que la mayor batalla de la humanidad no es contra la pobreza o el miedo, sino contra la oscuridad dentro de su propio corazón. En la provincia oriental de Sudáfrica, entre el pueblo Xhosa, un ritual sagrado marca el paso de la niñez a la adultez. Se llama Ulwaluko, una ceremonia tradicional de circuncisión e iniciación practicada durante generaciones. Para muchos, simboliza valentía, resistencia e identidad cultural, una prueba que cada joven debe superar para ser considerado un verdadero adulto. Pero bajo el orgullo y la tradición yace una verdad más oscura. Cada año, decenas de chicos mueren durante el ritual. La ceremonia se realiza en escuelas de montaña o campamentos de iniciación, donde adolescentes, algunos de apenas 13 años, son llevados lejos de sus familias. Allí, los cirujanos tradicionales, Inxibi, usan instrumentos no médicos para realizar circuncisiones, a menudo sin anestesia, esterilización ni cuidados médicos adecuados. Los chicos quedan luego en aislamiento durante semanas, prohibiéndoles beber agua o recibir ayuda externa, soportando intenso dolor y deshidratación como parte de su sanación. Las infecciones, la sepsis y la gangrena son tristemente comunes. Algunos chicos pierden sus genitales, otros sus vidas. Solo en 2019, más de 250 iniciados murieron en Sudáfrica por procedimientos fallidos o negligencia. A pesar de las regulaciones gubernamentales y campañas de concienciación, las escuelas de iniciación ilegales siguen operando, explotando la reverencia cultural del rito, mientras ignoran las medidas de seguridad. Aún así, Ulwaluko sigue siendo una tradición definitoria para muchas familias Xhosa, un vínculo sagrado con sus ancestros y un símbolo de masculinidad. Los líderes comunitarios ahora promueven versiones más seguras, supervisadas médicamente, esperando preservar su significado sin sacrificar vidas jóvenes. Pero la pregunta persiste: ¿cuánto debe exigir la tradición? ¿Y cuántos chicos más deben sufrir en nombre de convertirse en hombres? En partes de Nigeria, Benín y Burkina Faso, una tradición que se remonta siglos atrás continúa marcando a los niños, literalmente. Conocida como escarificación infantil, implica hacer pequeños cortes deliberados en la cara, abdomen o brazos del bebé, generalmente durante los primeros meses de vida. Para las familias que la practican, estas marcas no son heridas, sino símbolos de pertenencia, protección e identidad espiritual. Entre los pueblos Yoruba, Igbo y Hausa de Nigeria, cada patrón tiene un significado profundo. Algunos identifican el linaje tribal, otros se cree que protegen al niño de espíritus malignos o enfermedades. El ritual generalmente lo realizan curanderos locales o ancianos usando navajas o cuchillos, sin anestesia ni esterilización. Los bebés lloran de agonía mientras se hacen los cortes, y luego se frotan hierbas o cenizas en las heridas para asegurar que las cicatrices permanezcan visibles de por vida. Pero la práctica conlleva peligros reales. Muchos niños han sufrido infecciones graves, pérdida de sangre y tétanos, e incluso algunos mueren por complicaciones. Los funcionarios de salud modernos advierten que estos métodos tradicionales propagan enfermedades como VIH y hepatitis, especialmente cuando se reutilizan cuchillas sin esterilizar. Gobiernos y ONG han lanzado campañas para desalentar el ritual, calificándolo como una violación de los derechos de los niños. Sin embargo, para muchos ancianos, la escarificación no es crueldad, es herencia. Es una forma de conectar generaciones, asegurando que un niño pertenezca tanto a los vivos como a los ancestros. Así, mientras las familias urbanas comienzan a abandonar la práctica, en aldeas remotas, los bebés aún lloran bajo la cuchilla.
sus primeros momentos de dolor, ofrecidos en nombre de la identidad, la tradición y el amor.